lleguen tarde, si llegan, pues tendrán que desatrasarse. Bien, digamos que vamos a hacer un recorderis un poco de la última clase. Por favor, si no me escucho claro, debido al ruido del ventilador, porque pues puede ser posible, me lo hacen saber. Si tengo que hablar más duro, si digamos el ventilador en definitiva no les deja escuchar bien, me lo hacen saber en cualquier momento. Muy bien, digamos que lo último que vimos en la primera clase fue respecto al alfabeto. Digamos que utilizando el alfabeto fonético aprendimos a cómo identificar la pronunciación de todas las palabras. ¿Bajo qué herramientas? Bueno, en inglés pueden buscar la palabra que deseen en Cambridge, así como se los dije en la clase. En francés, digamos que no va a ser tan común porque digamos que el francés es un poco más similar al español en la temática de que las palabras como se ven se pronuncian, pero obviamente tienen un patrón diferente que vamos a tener que aprender. Pero digamos que casi siempre sigue ese patrón, a diferencia del inglés, que pues en una palabra pues puede simplemente pronunciarse completamente a lo que nosotros como hablantes del español pensaríamos solamente porque sí. Es decir, no sigue ningún patrón, ningún código, simplemente se pronuncia así. Muy bien. Me gustaría también ver, digamos, qué tan interiorizado está el concepto y para ello pues es importante que ustedes puedan desarrollar la actividad. Entonces, Cristian Camilo, ¿podrías porfa repetirnos el alfabeto? Como la otra vez, Sí, es decir, ese alfabeto que está en pantalla, pronunciarlo. pero no me acuerdo. ¿No te acuerdas de qué? De la G. Ok, recordemos que este sonido que está aquí en rojo, hagamos de cuenta que es como la Y del español. Entonces, ese sonido con la I sonaría G. El mismo sonido con A sonaría J. ¿Es claro? Ah, sí. ¿Y la H? Este sonido que está al final, que es como una S, pero más grande, es sh. Es como cuando uno le dice a un niño que haga silencio, que le dice sh. Precisamente el mismo sonido. Entonces, ese sonido después de A sonaría age. Age. ¿Es claro? Sí. ¿Alguna otra? No. Muy bien, comienza. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok, casi perfecto. ¿Qué podemos corregir? En la U es IU. Recordemos que esta J es como una I, pero que no se pronuncia tanto. Es como una I casi invisible, por decirlo así. Entonces ese es IU. IU. La B, recordemos la diferencia. Voy a activar la cámara. La B, digamos que si decimos B y decimos B, sería la misma consonante, la B grande, la B de burro, como decimos. Esta B se pronuncia diferente, es V. Los labios de abajo son jalados por los dientes de arriba de la boca. Entonces, V, 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 V. Pueden ver en la cámara, V, los dos labios se juntan y en V, los dos labios no se juntan. Solamente son los dientes de arriba con los labios de abajo. V. Bien. Entonces, U, V y en W, entonces recordemos que donde está el apóstrofe es donde va, digamos, el acento o lo que nosotros colocaríamos como una tilde. Entonces, si está en da, no es W, sino W. Es decir, la sílaba que más fuerza hace es la primera, W.
De resto, perfecto. ¿Si es clara la corrección para todos? Claro. Claro. Muy bien. Ya teniendo eso en cuenta, let's go with the numbers. The numbers in English, as you can see. And there are two kind or two type of numbers. Hay dos tipos de números en inglés, en español y en francés. Entonces están los números cardinales, que son los que nosotros normalmente conocemos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bien, perfecto. Que indican cantidad, números cardinales indican cantidad. Y los números ordinales, que indican posición, clasificación. Entonces, primero, segundo, tercero, cuarto son números ordinales. 1, 2, 3, 4 son números cardinales. ¿Es clara la explicación? ¿Hay preguntas? Muy bien, ¿Puedes volver a explicar lo de números ordinales, de los números ordinales? claro, con gusto. Los números ordinales son los números que, digamos, especifican posición, puesto, clasificación. Es decir, en español serían primero, segundo, tercero, cuarto. Y pues, a diferencia de los cardinales, no indican pues una cantidad, sino que indican una posición. ¿Sí es claro eso? Sí, gracias. Listo, dale, de acuerdo. Si de pronto no es tan claro, pues entonces nos vamos a dar cuenta con el siguiente ejercicio. Eh, ¿Cuál sería el número ordinal de 5? 5 es un número cardinal, pero si lo pasáramos a un número ordinal, ¿cuál sería? ¿Estamos todos de Quinto, acuerdo ¿no? que sería quinto? Exactamente, sería quinto. Perfecto, sería quinto. ¿Cuál sería el número ordinal de 8? ¿Todos pueden responder? Octavo, Perfecto. ¿Cuál sería el número cardinal de segundo? 2. Listo, perfecto. ¿Es claro para todos? Sí, sí. Muy bien. Ok, entonces retomamos. Números cardinales y números ordinales. Cardinal numbers and ordinal numbers in English. So what we're going to do now is learn firstly the numbers as themselves, but also pronunciation, and we will focus on cardinal numbers. Digamos que primeramente vamos a aprender los números como tal, como lo son, es decir, los números, pero también vamos a aprender un poco de pronunciación cuando sea el caso, cuando digamos siga un patrón que como saben en inglés no es muy común. Y nos vamos a centrar obviamente en los números cardinales. De todas maneras es importante que ya tienen la diferenciación entre cardinal y ordinal. Vamos a repasar un poquito los ordinales, pero no tanto como nos vamos a enfocar en los cardinales, porque son los más utilizados. Okay, so cardinal numbers. I'm gonna like rehearse the numbers, and you're going, you at your home, repeat it. Entonces yo voy a decir los números y ustedes en sus casas van a repetir. No tienen que decirlo por el micrófono, simplemente pues practican la pronunciación al mismo tiempo que escuchan. So the first one is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Esos son los primeros números, del 0 al 10.
Patrones, digamos, para memorizarlos. Bueno, zero, básicamente es como que la E se convierte en una I. En one, hay que memorizarlo. Two, podemos hacer de cuenta que la O no existe, por decirlo así. Two. Three, y digamos que esto, la T y la H es un sonido diferente en inglés. No es un sonido que es como una T. Y es importante diferenciarlo porque podemos decir tree, que es árbol, o podemos decir three, que es tres. Pero pues en eso nos vamos a enfocar luego. We got four, es como si no existiera la U, por decirlo así. Five, este toca aprenderlo de memoria, by heart. Six, seven, eight. En eight podemos hacer de cuenta, como ocurre en muchas ocasiones en las palabras que tienen esto, la G y la H son invisibles, es decir, no suenan, por decirlo así. Suele ocurrir mucho en el inglés. Suele ocurrir mucho que se encuentran la G y la H que no suenan. Entonces es la mejor palabra como de recordar cómo se pronuncia esta palabra. Porque uno ve como una E, una I, una G, una H, no es como que, bueno, y entonces eso cómo se pronuncia. En esta palabra hagan de cuenta que la G y la H no se pronuncia y la E y la I se pronuncian así como en español, 8, 9 and 10. So there are the first 10 numbers, well, the first 11 numbers, because 0 is also a number. And it's a must to know at least those numbers. So if you don't know them, practice them a lot. Entonces esos son los primeros 11 números en inglés, del 0 al 10. Digamos que es muy necesario saberlos. Si ustedes no lo saben, es importante que los practiquen, los practiquen, los practiquen. Hasta el momento, ¿hay preguntas? El 9 que suena como Nike, ¿cuál es la diferencia con la marca Nike? O sea, la pronunciación suena como igual, me parece. Okay, so first of all, in English you say Nike. Entonces la marca se dice Nike, Ah, Nike. pero en español, que nosotros decimos Nike, bueno, por decirlo así. La diferencia es que al final hay un sonido en el número 9, en nine. Es decir, no es nine, sino nine. Y como en español solemos decir Nike, a la marca Nike, pues digamos que suena similar, sí, pero y aquí es, gracias por la pregunta, digamos, hay algo que tener en cuenta y es que el inglés es una palabra, es una lengua que focaliza mucho los sonidos consonánticos, es decir, los sonidos consonánticos son importantes, las consonantes son más importantes en inglés que en español. Entonces, así como existe nine, puedes decir knife, que digamos, la primera consonante es la misma, la N, las vocales que siguen, I, es la misma, eso es un diptongo, es el mismo, knife y nine, pero la consonante al final cambia completamente el sentido de la palabra. Nine es 9 y knife es cuchillo. Entonces, sí, el inglés es una lengua en la que tenemos que estar muy atentos a los sonidos de las consonantes, sobre todo al final, que es cuando más se nos complica a nosotros como hablantes del español. ¿Sí quedó clara cuál es la diferencia entre Nine y Nike? Sí, 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 gracias. Listo, dale, con gusto. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Okay, so let's continue, let's move on. So 11, 12, ¿qué podemos interpretar de esta? Una transcripción fonológica sería algo similar a esto, por decirlo así. Digamos que la V suena muy similar a la F. No es así, pero pues se la pongo aquí a ustedes porque pues digamos que estamos recién empezando a soltar la pronunciación de ella. Entonces esto es lo más similar, lo que nosotros conocemos en español, la F. 12. 11, 12,
aquí digamos que ya empieza a ser importante tener la diferenciación. 13, entonces estas dos E son como una I alargada. Entonces 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. So far, so good? Or do you have any question? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Sería normal que la tuviera? A mí no me queda muy claro la pronunciación del número 13. Ok, 13, entonces, normal, al principio 13. Y esto, que no solamente en el número 13, sino en todo el resto de números, es como, no es teen, sino teen. Es decir, las dos E se convierten como en una I alargada, por decirlo así. Entonces la pronunciación sería 13. No 13, sino 13. ¿Si es claro o no? ¿O busco otro método para explicarlo? No, la verdad no. Dale, ¿Qué tranquila. se- Entonces, tenemos el sonido TH, que como les había mencionado, es un sonido muy diferente. De hecho, no es una tecla H, el simbolismo en el alfabeto fonético. Tenemos esto, hasta aquí, digamos lo normal. Tear, como digamos, nosotros como hispanohablantes podemos decir tear, porque todavía no conocemos que el sonido TH es diferente. Por ahora es aceptable, ya luego con el tiempo vamos a enfocarnos en hacer bien el sonido TH. Entonces, por ahora, tear. Hagamos de cuenta que es una T, una I y una R. Hagamos de cuenta que la H, como en el español, es muda. Hagamos de cuenta. No es así, pero no nos vamos a enfocar mucho en cambiar eso. Aquí es donde, digamos, es importante. Y también por eso siempre, digamos, soy muy abierto a que hagan preguntas, porque esto lo vimos en la clase pasada. Entonces, cuando vemos estos dos puntos, significa que la vocal se alarga. En este caso, la I es la que se va a alargar. Entonces sería diferente pronunciar tear, la primera sílaba, 13, a 13, es decir, una I más alargada. Lo mismo pasaría con 14, digamos, por ponerles una transcripción fonológica adaptada al español para que nos quede un poco más sencillo aprenderlo. Es una I alargada. Siempre que veamos las dos E en inglés juntas, casi siempre van a ser una I alargada. No sé si aún, digamos, no respondo a tus dudas. ¿En qué caso no se convierte en una alargada? Depende de la palabra realmente. Es decir, pueden haber gran cantidad de palabras irregulares en las que las dos E no sean una I alargada. No tengo, digamos, por ejemplo, un ejemplo. Creo que Neil, bueno, Neil de hecho es una I alargada. Pero son muy pocas, es decir, son tan pocas que cuando veas la palabra vas a saber que en esa no se pronuncia de esa manera. Pero en ese momento no tengo un ejemplo, digamos, se me viene a la mente algún ejemplo por decirlo, porque son muy pocas realmente. En este caso, la mayoría de veces, casi siempre que hay dos E juntas, se va a pronunciar como una I alargada. ¿Sí me hago entender? Por lo menos la marca Reebok. ¿Cuál? Reebok. R-E-E-B-O-C-K. Y no es Reebok porque book sería... En español sí. No, en español no, porque pues la marca tiene su propia, o sea, la marca tiene su idioma, digamos que es como, digamos, por lo menos una marca colombiana, no sé, colombina. Entonces, si la marca es colombina, ¿por qué tendrían que los ingleses pronunciar colombina o cualquier cosa así, por decirlo así? Ya, pero O sea, es como por ejemplo Nike. epa, Pero sí. pronunciamos Nike. Nosotros no pronunciamos Nike como debe ser, es una adaptación al español, pero considero que pues hay que respetar Sí, bueno. el idioma original de las marcas, por decirlo así. Si uno puede pronunciarla bien, lo mejor es hacerlo. Sí. Entonces, si usted ya sabe que es Nike, lo mejor es que pronuncie Nike. No sé si me haga entender. Y ¿Sí? en Reebok sería la transcripción fonológica, sería la R es al revés. que La sería La R inglesa, sí. Ujú. La R inglesa, ¿qué seguiría? En la transcripción fonológica, ¿qué seguiría? La I. La I y después de la I, ¿qué Dos seguiría? puntos. Los dos puntos Y que el están I. aquí, que Y quieren es- significar que la vocal se alarga. Es decir, no se pronuncia así brevemente, sino que
No es I, sino I, como que se alarga en el tiempo. Cómodo, sí. Cómodo, sí, digamos que es un concepto que yo utilicé mucho. Bueno, ahora retomemos los números. ¿Sí es clara la explicación respecto a la pronunciación o no? Sí, ¿Sí? ¿Un poco? Bueno, tranquila, de todas maneras ahí la vamos trabajando. Ahorita van a tener la oportunidad de hacerlo. Si de pronto hay necesidad de corregirlo, lo haremos. Si no, tranquila que pues entendemos que son las primeras clases de pronunciación. Entonces, poco a poco nos vamos a ir soltando, pero ahorita tranquilos por eso. Tranquilos y tranquilos por eso. Ok, so 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, llegamos al 20. ¿Qué, digamos, podemos encontrar en el 20? Y acuérdense que nosotros estamos aprendiendo inglés americano. En el inglés británico es común escuchar 20, pero en el inglés americano normalmente la segunda T no existe. Entonces uno dice 20. So 20. 20, 21, 22, 23, 24, etc. Es decir, aquí ya pues digamos que no me voy a alargar hasta el 30 porque ya sabemos que es 21, si es 22 sería 20, es decir 20 más 2, 22, 20 y 3, 23. ¿Sí es claro eso? Eso último que mencioné. Es decir, ¿por qué no coloqué los números desde el 20 hasta el 30 seguidos? ¿Sí es claro eso? Necesito saber si hay claridad en eso. Sí. No questions, no affirmations. I need you to say at least yes, no. Necesito que digan sí, no. ¿Es claro por qué no coloqué los números desde el 20 hasta el 30 todos corridos? Chicos, chicas. ¿Puedes volver a repetir, porfa? Sure. Claro. Entonces, pronuncié todos los números desde el 11 hasta el 19, voy a volverlo a hacer. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Ok. Ahora, lo que les había mencionado del número 20. En el inglés británico suena 20, así como nosotros lo vemos. En el inglés americano, la segunda T no se pronuncia, en la mayoría de acentos americanos. Entonces nosotros decimos 20, 20. 21 sería 21. Entonces de aquí empezaría a ser un número compuesto. Es decir, 22 sería 20 y el 2 es 2. 23 sería 20 y el 3 es 3. Entonces sería 23. En ese caso, 24 sería 24. 24. Recuerde que en el 4 no se pronuncia la U. Solo 24. Camilo, 25 sería 25. great. Okay, more questions. María Alejandra, are you there? sí. 26, ¿cómo sería? 26. Great. Juan Sebastián, 27. 27. Great. Mari, 28. 28. 28. Ok, muy bien. Juan Camilo, 29. 29. 29. Recuerda pronunciar la consonante al final. 29. Say it again. Dilo de nuevo. 29. 29. Great. Ok, let's continue. Entonces, bien. Estamos melos con el 20. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ok. Ahora vamos con 30. Y aquí también se puede pronunciar 30. Pero por eso digamos que haya hecho énfasis en estas dos. En esta, en esta T-E-E-N, que suena 13, en la que se alarga la vocal.
¿Por qué hice énfasis en eso? Porque es que los dos números son similares. Miren, 13 y 30. ¿Cuál es la diferencia? La segunda cuenta con una I que no se alarga, por decirlo así. ¿Es claro hasta el momento? Sí. ¿Sí es claro eso último que mencioné? Let's see. Right, ok. Muy bien. Entonces, ese es el enfoque. Digamos que en estas clases, la mayoría del tiempo el enfoque va a ser en la pronunciación, porque pues para hacer un club de conversación necesitamos que ustedes hablen. So, don't hesitate at all when I ask something, please use your microphone to reply. Entonces, cuando yo pregunte algo, por favor, no duden en utilizar su micrófono para responder. And start replying in English. Empiecen a responder en inglés. Yes, no, I don't understand, I did understand, and so on. So please, like, try to be more participate. Yeah, try to participate more, because that is what is going to like improve your English, at least your pronunciation and your confidence here. Entonces sí, traten de, digamos, utilizar un poco más el micrófono al momento de hablar, traten de responder siempre que se pueda en inglés. Si no saben, no importa, también pueden preguntar cómo se dice tal cosa en inglés para poderla responder. Porque lo que queremos aquí es mejorar la pronunciación y la confianza al momento de hablar inglés. Que este espacio, que a pesar de ser corto, pues sea bastante productivo. Entonces, Tier T, entonces en ese caso, ¿cómo sería 31, Santiago? 31, great. Juan Camilo, 32. Una es. Juan Camilo. Mari, ¿puedes apagar el micrófono? Da un momento, Juanca. Mari, ¿puedes apagar el micrófono, porfa? Ah, ya, ok. Dale. Juan Camilo, 32. 32. Great. María Alejandra, 33. 33. Cristian Camilo, next one. 34. Juan Sebastián, 37. 37. Great. Santiago, 39. 39. Great. 39, ok, bien. Entonces, y yo entiendo que esta clase es virtual, ¿no? Yo entiendo que la clase es virtual y eso genera, digamos, a veces un poco más de desatención, pero el tiempo es corto y no siempre nos vamos a ver. Entonces, ¿qué les voy a pedir? Cada que yo le pregunte a un compañero, digamos, yo le pregunté a Santiago cómo es 39, listo, la respuesta la tiene que dar él, pero el que quiero aprender soy yo. Entonces, si yo le pregunté a Santiago cómo es 39, pero María Alejandra también quiere aprender inglés, entonces ella responde en su mente. Entonces Cristian Camilo responde en su mente. No esperan a que les toque hablar, sino que están activos a la clase. Ok, great. ¿Cómo se, perdón, Sí, cómo se dice voy a decir algo, tengo una pregunta en inglés. I have a question. I had, ¿cómo? I have a question. A question. Y esa una pregunta con una, ¿cómo sería? ¿Dónde quedaría? No, no es que no la escucho. Es decir, cuando digo tengo una pregunta, Ajá. ¿te refieres a cuál es la palabra que traduciría una? Ajá. Sería A. Sería la letra A. Ah, ajá. ¿Y se pronuncia? Digamos que no se pronuncia como una A en español, sino que se pronuncia como una A. I have a question, es decir, casi no suena, por decirlo así, pero es una vocal casi sin sonido, pero es una vocal. I have a question. Ah, ya. Try not to translate every word and everything to Spanish. Digamos, tratemos de no traducir, en este caso sí aplica, se puede traducir, pero tratemos de no traducir las palabras o algunas frases al español, porque eso también, digamos, va a mermar un poco la construcción de nuestro conocimiento en inglés. Es decir, por ahora estamos empezando desde lo básico, y es importante que aprovechemos esta oportunidad para no empezar a traducir las cosas, porque la sintaxis, que es, digamos,
la relación que unen algunas palabras en el inglés y en el español es diferente. Por eso el traductor muchas veces se equivoca, porque el traductor no entiende de sintaxis ni de sintáctica. Entonces digamos que tenemos que empezar a entender el inglés como digamos una carrera que empieza desde cero. Y sobre ese conocimiento vamos construyendo conocimiento. Obviamente también tenemos que apoyarnos en la única lengua que hablamos hasta el momento, de quien sea el caso, que es el español. Pero como consejo traten de hacerlo lo menos posible. Listo, en esta ocasión es posible y está bien. Pero en muchas otras ocasiones tratemos de no hacerlo, como en lugar de preguntarnos cómo sería tal cosa en español, preguntarnos, digamos, cuál sería, digamos, el sentido de cada una de las palabras en inglés. Pero bueno, eso ya es un tema más o menos de nivel 2 o 3. Por ahora está bien que, digamos, haga la pregunta, te felicito y te agradezco. Y también, por ahora también está bien que, digamos, esté en la temática de traducir muchas cosas porque hay muchas cosas, mucho vocabulario que aún nos toca enriquecer. Eh, pero ya saben que a mediano y largo plazo tenemos que tratar de dejar de hacerlo. Okay, thank you for your question. And did you have a question actually, or it was just the question how to say I have a question? ¿Tenías una pregunta en realidad o simplemente querías saber cómo decir tengo una pregunta? Solamente quería saber eso. Okay, thank you. Thanks. Muchas gracias, Mari. Let's move on. We were like at 40. ¿Estamos en 40? Okay. Yes, that's it. So 50, yo creo que pues ya a partir de ahora no es necesario que digamos 41, 42, 43, sino que ya entienden que pues todos estos empiezan a ser compuestos. They are compound numbers. Por ende pues no es necesario que digamos invirtamos tanto tiempo en decir los números desde el 0 hasta el 99, sino que ya podemos pasar de 10 en 10, 30, 40, 50, 60, and so on. So let's go back to 40. In English, you can also hear 40. Se puede decir 40, se puede decir 40. Es decir, en muchas ocasiones la T, cuando está en la mitad de la palabra, pierde el sonido o incluso toma sonidos muy diferentes. La T es muy traicionera en inglés para que lo tengan en cuenta. Por ahora, puede sonar o puede no sonar. 40 or 40, 50, 60, 70, 80. Por lo menos en este caso, la T se vuelve una R del español 80. También puede pronunciarse 80 en inglés británico, pero bueno, estamos en americano, no nos desenfoquemos. 80, 90, and 100. And here it's completely confusing because from now on numbers were really different to how they were in Spanish. Digamos que a partir del 100 los números empiezan a funcionar de una manera muy diferente a como lo hacen en español. Entonces 100 es 100. ¿De acuerdo? Repeat, 100. Great, yes, repeat it. 100. Great, ok. Tengamos esto en cuenta porque a partir de aquí, digamos que esta fase es incluso un poco más compleja que los números en francés, que también voy a admitir lo que son un poco complejos, pero lo que tienen los números en francés es que uno dice 100, 200, 300, 100, 200, 300, como en español, en el inglés es diferente. Entonces, 100 es 100. ¿Cómo creen ustedes que sería 200? 200, great. ¿Cómo creen que sería 300? 300. Great, muy bien, excelente, perfecto. 400. 400. 400. 500. 500. So, eso lo que quiere decir es que no es eso. No, it's like that, es así está bien. ¿Cómo sería 550? 550. Juan Camilo, 550. 550 Yes. sería 5.
Espérate, sería 5 y ahí se diría el 50 normal, o sea, el 50 en inglés. Sí, es decir, 5 sería el 5, primero. 5, 50, ¿sí? No, no, that's wrong. Entonces primero sería 5, que es... Yo quiero No, 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 participar. hold on. Tranquilos todos. The question is for Juan Camilo for now, okay? We're all going to participate, don't worry about that. Todos vamos a participar, no se preocupen por eso. Entonces, 500, lo primero que hay que identificar es que en inglés los números funcionan diferente al español después del 100 por esto, porque nosotros no decimos 500, por decirlo así. Nosotros tampoco decimos 300. No es así. Nosotros combinamos esos dos números. Entonces serían 200, 500, 600. Entonces, tenemos que ya, digamos, partir de esa lógica del español y venir a la inglés. ¿Cómo sería 500? Entonces, lo primero que digo es el número que hay primero, 5, y tengo que decir un número que me identifique que ese es 500, que sería siempre 100. Si va a ser 700, entonces digo 7 y el número que me identifica que son 700 es 100. ¿Is clear that explanation? Juan Camilo, ¿es clara esa explicación? Sí, eso quedó claro, eso lo sé, sino que vos me dijiste 550, no Yes, sabía yes. cómo, o sea, sabía cómo decir el 500, pero no el 50. So yes. So you say, yeah, 500 y después 50. Say it. Ajá, Dilo. o sea, digo 550 Yeah, o yeah. 5, No, sí, that's it. así. 550, yeah, that's it. Ah, ok, ya, claro. I wonder what was going to be your question because maybe it could have been an important question. Me gustaría saber cuál iba a ser tu pregunta porque puede que hubiera sido una pregunta importante. Aunque sí, o sea, yo estaba proponiendo, pues la verdad no sabía cómo se decía 550. Entonces estaba proponiendo que si era 5 y 550 100 o 550. 50. 50, 50, 50. perdón. Es decir, no, y es normal esa confusión entre 50 y... Es normal pronunciar 50 al principio porque el 5 es 5. Pero pues ya 15 es 15 y 50 es 50. Es decir, solamente suena I en el 5. 5. Ok, Y respecto a lo que mencionas, sí, buena pregunta. Sí, entonces primero se dice el número grande completo, 500, y después ya se dice el número que va después, que sería 50. Bueno, que va después no sería como la mejor, como la manera más clara de decirlo, pero es como lo propone en la primera ocasión. Es decir, si vamos a decir 120 y aquí le abro el micrófono a la persona que quería participar, how would you say it? ¿Cómo lo dirías? ¿Cómo? 120. ¿Cuánto? 120. 120 sería 120. Great. Bien, está bien. Recuerda que la pronunciación americana es 20 y no 20. Ah, 20, perdón. Great, no. You did it excellent, in fact. Lo hiciste muy bien. Camilo, no Juan Camilo, sino Cristian Camilo. How would you say 950? O sería 950. Great, that was absolutely great. That was perfect. How else is in the meeting? Who else? María Alejandra, did you already participate? ¿Ya participaste? Es decir, no reconozco la voz de la chica que participó ahorita. No sé si es Mari o si es María. ¿Quién fue la última chica que participó? Mari. Es María. Ok, María Alejandra. ¿Cómo dirías, María Alejandra? Y pues perdón subir el nivel contigo, pero pues es importante que, de nuevo, vuelvo a que la pregunta es para ti, tú vas a responder, pero el resto también tiene que estar haciendo el mismo proceso de responder. ¿Cómo dirías 753? Mm, 723.
753. 753. Ah, sí, 753. Sería 700. Eh, sería 73. Ok, 700 está bien, 753 sería 53. El único error que encuentro es que confundiste, digamos, o no sé si de pronto me escuchaste 773, pero dijiste 773, que sería 773, y al principio dijiste 723, que sería 723. Es decir, está bien porque el proceso ya lo tienes y, digamos, es lo importante. Simplemente pues como tratar de no confundirte cuando sea 50 o 60 o 70, es decir, tener claro cuál es 20, 30, 40, 50, 60. Obviamente para eso se requiere práctica, entonces realmente es un error muy común, muy normal, entonces tranquila por ese aspecto. Muy bien hecho. Ok. Um, Juan Sebastián, how would you say 984? May you turn off the fan? ¿Podrías apagar el ventilador? Nine, 900, ¿cuánto? 994 creo que dije. 919, 4, no, 194, creo. 94. Recuerden que en el 4 no se pronuncia four, sino que se pronuncia for, como si la U no existiera. Is that okay? Is that clear? ¿Es claro eso? Yes. Great, bro. Ok. So far so good for you guys. Muy bien, aprendimos, digamos, los números de 0 a 999. Ahora pasamos a otra etapa y quiero que sea importante que no confundan 100, que ya entendimos que es 100, con 1000. 1000 es 1000. Bueno, regla fonológica que ustedes ya deberían entender como regla de pronunciación. Dime, Mari. Esta clase es grabada, ¿cierto? Yes, it's recorded, yes. Why? ¿Por qué? Because if you have any question now, you can ask it now. Si tienes alguna pregunta ahora, puedes preguntarla ahora. Fierce también es pronunciado. Fierce. ¿Qué pasó? Te pregunté o sea, te pregunté por qué hayas hecho la pregunta. Si tienes alguna pregunta ahorita, puedes hacerla ahora. No, solamente estoy copiando las claves, no estoy copiando los números. That's interesting. Okay, yes, it's recorded. Sí, pues digamos acudir a ella en cualquier momento cuando la suba al grupo. So yes, so far so good. Ahora vamos con los miles. 1000. Primera regla fonológica. Regla fonológica, ¿qué entiendes por regla fonológica? La pronunciación. Regla de pronunciación. La O y la U, en la mayoría de casos, no siempre, como por lo menos no sucede en el 4-4, la O y la U tienden a sonar como AU. Entonces no decimos 1000, sino 1000. La O y la U tienden a sonar AU. Ok, para que lo tengan ahí en cuenta. Es decir, pueden en sus cuadernos o en lo que sea que estén copiando colocar O, U igual a AU, por decirlo así. En la mayoría de casos. Ok, en la mayoría de casos, no siempre. Entonces, 1000. Importante que no confundamos 1000 con 100. De todas maneras, yo sé que de pronto algunos los van a hacer porque esto es muy común, suele ser muy común. Es el mismo proceso. Entonces, si vamos a decir 1100, yo digo 1000, primero digo 1000 y después digo 100. 1100, 1100. Si voy a decir 1250, digo 1250. 1000, 1200, 250, 50. Is that clear? ¿Es claro hasta el momento?
Yes, yes. Espera, ¿me puedes volver a repetir? Es que lo dijiste de una manera muy rápida. Ok, ok. Thank you. So, para decir 1100, digo 1100. 1000, 1000 y 100 sería 100. Entonces ahí estaría 1100. Si voy a decir 1250, entonces digo 1000, 200, 50. Si voy a decir 3520, entonces ya iría 3000, 20. Is that clear? Ahorita fue un poco más claro. Yes, no. Say something, guys. Yes. Yes. Lucho, yo tengo una pregunta que es un poquito diferente. Si yo, por ejemplo, digo Haz la pregunta en voz alta para que la escuchen también. si yo, por ejemplo, digo what's your age, ¿me pueden responder 15? Directamente 15 o Okay, o algo so thank you for the question and I'm gonna reply it here. Entonces, gracias por la pregunta, voy a responderla acá. Age se pronuncia así? Age. what's your age? Y sí, digamos que directamente, aunque es un poco informal. Luego hablamos de informalidad e informalidad. Yes, I am or I'm 15. Es decir, uno en inglés no tiene edad, sino que es la edad. Entonces digo I am 15. I am 15, sorry. ¿Sí es clara la respuesta? What's your age? I am 23. What's your age? I am 15. You are 15? You are? ¿Vos tenés 15? Yes. Ok. Pero yo, o sea, yo puedo responder también I'm 15, ¿no? ¿15? No, ¿por qué vas a decir eso? ¿Por qué vas a decir 15 en español? Entonces no. Okay, I'm 15. Yeah, okay, sorry. We will go back to what we were talking about, which was numbers. Vamos a volver a lo que estamos hablando, que eran los números cardinales por el momento. So, it's clear. Somebody was going to ask a question. Creo que alguien iba a hacer una pregunta. No one? ¿Nadie? Ok. Juan Camilo, 4530. 4.530, ¿no? Yep. Entonces, 4.000, 4.500, 500, 30. Great, very good. Muy bien. Con el tiempo trataremos como no de hacer, digamos, la ida de vuelta al español. Por ahorita es completamente entendible. María Alejandra, 3510. 3510 sería 3000 500, 500 10. Very good. Perfect. That was perfect. Cristian Camilo, 15025. 15.000 serían 15,000. ¿Cómo? ¿Cómo es el número? 15.025. Serían 15,025. Great. Juan Sebastián, 99.500. 99,500.
Mari, 28.320. Mari, Usted dice que Pero se voy a escribir acá en el usted dice conversación y disculpa. te voy a escribir el número en la conversación. O sea, en los mensajes. What I want you to do is to say it. Quiero que lo digan. I mean, not writing it. O sea, no lo escribas, dilo. 28,000 300 30 100 20. Great. Almost perfect. Casi perfecto. ¿Puedes volver a repetir 320? Sería 320, sería 1300. ¿Estoy pronunciando eso bien? El 100, digamos Ja. que sí está Ja. pronunciado Ja. casi que bien. Ese no sería el problema. El problema va antes. Vuelve a decir 300 de nuevo. Sería. Entonces sería 300 y 20. 20. Muy bien. 20. ¿Cuál había sido el error antes? Para decir 300, no estás diciendo 300, sino que estás diciendo 300. Sí, sí. ¿De acuerdo? Ese era el único error. De resto, perfecto. Muy bien. Great. Great, guys. Muy bien. Muy bien, chicos. Por ahora, muy bien. Me agrada. No sé si de pronto ustedes ya todos saben decir los números de 0 hasta 99.999, que es el caso, porque todos demostraron que pudieron, digamos, hacer bien, digamos, el proceso de acomodar lógicamente los números. Ahora vamos a subir de nuevo nivel, vamos a pasar de 100.000 hacia adelante. ¿Qué sucede? Para decir 100.000, entonces digo 100,000. 100.000. 100,000. De nuevo, y de hecho se me está pegando el error de ustedes. No es thou, es thousand. 100,000. La O y la U suena au. Au. Thousand, no thousand. Thousand. Is that clear? es como una D. Yeah. Bien. Sí, Sebastián, tú lo haces muy bien, de hecho. Es el único que no le he notado el error de decir thousand, sino thousand. De todas maneras, pues obviamente, pues tampoco es que pues, sea un error gravísimo decir thousand o thousand. De hecho, un nativo les va a entender el número que quieran decir. ¿Qué quiero? Pues que simplemente, pues, a pesar de que estamos en las primeras clases, también hay que ir concientizando un poco cuál sería la pronunciación estandarizada, por decirlo así. Porque no hay una pronunciación correcta en este caso, sino la estandarizada. Digamos, la más cercana a que cuando hablemos nos escuchen completamente claro. Entonces, ok, let's go back to 100,000, a 100.000. 100,000, 800.000 sería 800,000. Ahora, 850.000 sería 800,000. I'm sorry, 850,000. Y aquí es donde empieza a ser un proceso mucho más complejo aún. ¿De acuerdo? Porque viendo el número, así como está en el chat, el punto es el momento en el que nosotros tenemos que decir thousand, no antes. Por lo menos 850.323, por decirlo así. Tenemos que decir 850,000. De nuevo, 850, ahí vamos 850, y el 1000 lo decimos en el punto. 850,323.
es algo complejo. De nuevo vamos con otro ejemplo. Vamos con 741.000, y si lo ven en español también se aplica 741.899. Entonces, 741,899. Yeah, it's complicated, I know it. Es complicado, lo sé. But this is like the last stage, like the most difficult level. Esto es como el nivel más difícil. Y si lo coronamos, pueden decir que aprendieron numbers in English in less than an hour. Los números en inglés en menos de una hora. O bueno, una hora. O un poquito más de una hora. El caso es aprenderlos. So guys, questions? ¿Preguntas? No. No. Okay, so in this stage, I'm going to be flexible because it's a complicated stage. So yes, I will let you like take your time to pronounce the number and make the process the best possible. So what I'm gonna do is like to say your name, then put the number on the screen, and you will have 1 minute to think about the process and then say it. Entonces yo voy a colocar sus números en pantalla, voy a colocar sus nombres. Van a tener 1 minuto después de que yo ponga el número. Sure, I'm gonna repeat it once. Voy a repetirlo una vez más. Y entonces procedería, después de repetirlo en esa ocasión, a dejarle los números a ustedes. Van a tener 1 minuto para que piensen en cómo decirlo bien y lo dirán, ¿ok? Las preguntas son ya, no cuando yo les deje el número. So, any questions? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se pronuncia 100.000? 100.000, entonces sería, en este caso, lo primero que decimos es 100. Luego nos encontramos con el punto 100,000. Así se pronuncia 100.000. ¿Claro? ¿Es claro? Sí. Ok. Is it being recorded? Yeah. Ok, entonces, digo el último número que Cristian Camilo me lo solicitó de una manera más lenta. 741,899. Muy bien. Ahora sí, empecemos. Revisen el chat quienes de pronto no lo están revisando. ¿Apellido? No, mano, no se pasa. ¿Cuál es esa? ¿Cómo te va a cagar, mano? ¿Cómo así? Ya, pero entonces, manín, estamos los dos ahí que... Corre para allá, porque es un ventilador, manín, no, con eso, ¿cuál es? No, ese fue usted. No puedes simplemente, no, pues. Manín me está echando la culpa cuando estamos los dos. No, pero yo no fui. ¿Vos estás descarado? No. Pero la voy a pagar. ¿Cuál es eso? Mano, pues, ¿cómo te vas a cagar ahí al lado en vez de caminar por un lado, bro? No, pero yo acaso fui. Entonces, ¿quién más, mano? Explícame quién más, güey.
Bueno, yo creería que ya podemos ir empezando. Juan Camilo. Thousand. Again, repeat it again. Repite de nuevo. ¿Qué? Vuelve a empezar, porfa. Ok, 789,000, 455 sería 40, 455. Great, muy bien. Muy bien. Hiciste perfecto, pero precisamente para eso fue el minuto. Para poderlo decir corrido. ¿Ok? So, yes, we're starting. We're just at the beginning. Sé que estamos empezando, sé que estamos al principio. Pero ya lo sabes para la siguiente. Cuando dé tiempo es para que puedan decir el número corrido. María Alejandra. Creo que lo voy a decir mal, pero no sé si es 800,000, 184, 123, o no sé si es así. ¿Puedes repetirlo de nuevo, por favor? Es que no sé, no me quedó muy claro cómo se pronuncia, digamos, los números de 100,000, no me quedó muy claro cómo se pronuncia. Ok. Digamos que esto es bueno porque nos da la oportunidad de entrar en la importancia de hacer las preguntas pertinentes. No, o sea, tranquila que no lo digo por ti, lo digo porque sé que en general, y ha sucedido mucho a lo largo de las clases, y en las clases en general que uno dice si las personas tienen preguntas respecto a algo que no tengan claro. Este tiempo en el que estamos acá es un tiempo en el que aprendemos todos, aprenden ustedes, aprendo yo. Por ende, es importante que las preguntas que tengamos las hagamos en el momento que sea necesario. ¿Por qué? Vamos a este ejemplo. La idea es aprender a hablar inglés y francés. Entonces, yo les dejé esta actividad de colocar los números en la que ustedes tendrían un minuto para prepararse a decirlo. Les pregunté antes si había preguntas. Entonces, listo, es normal, lo que está presentando es normal. De hecho, es por eso resalté que es importante para, digamos, abordar esta problemática y que no se presente más. ¿Por qué? Asimismo, digamos, va a resultar al momento en el que ustedes vayan a tener la oportunidad de hablar con algún nativo. Hablo de las clases, de estas clases en general. Para que sean provechosas, digamos que todo tiene que quedar claro en todo momento. Todo tiene que quedar interiorizado, es decir, que la información, obviamente no les estoy diciendo que pues todo lo que yo les estoy diciendo es importante que les quede para toda la vida. Obviamente con práctica lo vamos a lograr. Pero para que esa información en algún momento nos pueda ser útil, para aprender autónomamente, buscar los diccionarios, empezar a ver series en inglés o con subtítulos en inglés o con subtítulos y audio en inglés, que es una muy buena estrategia, o empezar a tratar de hablar con personas nativas que también hablen el español para que pues sea un poco más asequible. Ya después podremos hablar con personas que solo hablan en inglés. Pero para que esta herramienta sea útil, para que el tiempo aquí aprovechado sea útil para todos nosotros, es importante sentirnos preparados. Entonces, si no nos sentimos preparados para la actividad, no hay ningún problema que hagan la cantidad de preguntas que sean necesarias. Si tengo que explicar 3, 4, 5 veces, que pues esperamos que a la segunda o tercera yo pueda dar una explicación que sea clara, pues se hace, no hay ningún problema. Porque pues es con el fin de que se aproveche, es con el fin de que toda la información que estamos aprendiendo aquí, que los números que estamos aprendiendo aquí, podamos salir de la clase virtual con nuestra mente clara de que aprendimos los números. Y así, en algún momento que los podamos utilizar, lo hagamos. Por ello, de nuevo, el momento de las preguntas, todas las que quieran. Ese es, digamos, el momento de evaluar qué tan bueno soy yo.
Si yo digo que hay preguntas y ustedes no dicen, y ustedes no responden, entonces ya entraría yo a evaluarlos a ustedes. De todas maneras, afortunadamente esto no es una clase en la que yo les pongo una nota. Pero entonces, ¿yo qué evalúo de ustedes? Yo no evalúo el nivel de inglés de ustedes porque, digamos, algunos sabrán un poco más que el resto. Lo que en este momento se está evaluando es, digamos, el proceso crítico de que si yo no entendí algo y hay una persona que me está enseñando, me está explicando, pues entonces quiero que esta persona realmente lo haga bien. Entonces, eso es obviamente una falta mía, digamos, sobre entender que todos entendieron, pero por eso mismo siempre, y va a ser muy importante que a lo largo de las clases lo tengamos claro, siempre que yo diga hay preguntas, ese es el momento en el que a quienes no les quedó claro, me hagan entender a mí que realmente no está claro. Ahora volvamos a la explicación. Y me dirás si de pronto queda claro después de la explicación o no. Tu número es 874.423. Entonces, lo primero que se menciona, tal como en español, es 800. Entonces decimos 800. Es lo primero que se va a mencionar siempre. Luego viene el número que es el 74. Entonces sería 874. No podemos decir el 1000 antes, porque si no, entonces digamos que estaríamos tirando el 74 más allá del 1000. Y el 74 también hace parte del 1000, por decirlo así. Entonces, 874, 874, y ahorita sí ya convertimos todo ese número en 1000 al decir 1000. Digamos que, ¿cómo podemos identificar cuándo tenemos que decir 1000? En el punto. El punto es, digamos, la primera señal, el primer signo que nos indica a nosotros que tenemos que decir 1000 por ahora, porque todavía no hemos pasado el millón, pero pues por eso, digamos, vamos paso a paso, vamos primero con los miles. Entonces, 874.000. El 1000 solo va en el punto. De resto, así como ustedes lo hicieron, que lo hicieron muy bien, mencionando los números del hasta el 100, por decirlo así, hasta el 999, pronunciamos igual. En el punto decimos 1000 y después volvemos a decir 423. De nuevo, 874, 874, ahí ya va el 1000, 874.423. In English, it would be 874.423. 423. Now tell me, is it clear or not? ¿Es claro o no? If it's not clear, don't worry. I will explain it again in another way. Si no es claro, tranquila. Lo explicaré de nuevo de otra forma, de otro método en el que puede ser más claro para ti. Pero dime si hasta el momento aclaraste tu duda, que era, digamos, la de saber cuándo pronunciar los miles, ¿no? Porque ya estamos hablando de que estamos pronunciando cientos de miles, que es complejo. Por eso desde el principio les dije, eso es complejo. Esta parte ya es compleja, es la más difícil de aprender. Entonces dime si esta parte, que es la más compleja, si te quedó clara o vuelvo a Sí, explicarla. You feel sí me quedó claro. Sí, o sea, te sientes mejor, te sientes, digamos, un poco más ubicada respecto a estos números, ¿cierto? Sí, Ok, so, I will let you to the end. Digamos que te dejaré al final, es decir, todos van a intervenir de nuevo y tú vas a volverlo a hacer al final. ¿Quieres mantener este número o quieres que lo cambie? lo puedes cambiar. Ok, but it's not gonna be easier, pero no va a ser uno más fácil, simplemente uno diferente. Hey, it's almost the same. Ok, so Cristian Camilo. Listo, o sea, 788,652. That was almost perfect. Eso estuvo casi perfecto. Lo único fue la pronunciación. Thousand, no thousand, thousand. Pero perfecto. En cuanto a la estructura, perfecto. Muy bien, Cristian Camilo. Juan Sebastián. 274,
¿Cómo es que es? Espérate un tico que me equivoqué. 274,112. Perfect. That was perfect. Absolutely perfect. Mari, Va. De 857,456. very good. Mari, muy bien, excelente. Lo único creo que en 879.000 creo que era, o sea, creo que mencionaste 878.000, pero o sea, perfecto. Lo importante es que la estructura la hiciste completamente bien. Te felicito. Santiago, 997,445. that was quite excellent. Eso estuvo muy bien. Aprovecho, digamos, para hacer un énfasis en dónde va el acento. Después de thousand es como que volvieras a empezar. ¿De acuerdo? O sea, la estructura estuvo perfecta. La estructura estuvo perfecta, que es lo importante que es lo que estamos hablando ahorita. Pero pues, para que lo tengan en cuenta, el acento, 997,000, y ahí vuelves como a volver a empezar. Como para que no sea como todo de seguido. ¿Sí me hago entender? Perfecto. Dime, Mari. Mari, levantaste la mano. ¿Hay algo que quieras decir? Sí, ese quiero, se me está dificultando con la pronunciación del 100. Hundred o cómo se pronuncia. Hundred, ¿está bien? 100 está bien. Ah, ok, hundred. Ya listo. Gracias. You're welcome. You're welcome es la manera de decir de nada en inglés. No sé por qué. La traducción al literal sería eres bienvenido. Pero así es como se dice de nada en inglés. María Alejandra. Bueno, entonces 745,654. Perfect, María Alejandra. Excelente. Muy bien. Te felicito mucho. Lo hiciste perfecto. Great. So guys, you have mastered it. Digamos que lo están dominando. ¿Por qué? Porque esos son números que salieron de la nada. Entonces, si de pronto ustedes antes de la clase no saben decir 40, pues sepan que el progreso ha sido demasiado, ha sido, digamos, exponencial de su parte. Está el millón. Digamos que me gustaría abordarlo, pero hoy no va a ser el día. ¿De acuerdo? Tenemos 10 minutos de clase. Entonces vamos a revisar los primeros 20 números ordinales. Les recuerdo, los cardinales son estos, los de cantidad que ya estuvimos trabajando. Los ordinales son de posiciones, de clasificaciones. No son tan importantes, no son tan usados, pero es importante que pues sepamos la diferencia y que sepamos que existen esos números. Para decir, yo soy primero, yo soy segundo, yo soy tercero, él es cuarto, él es quinto, él es sexto, ella es octava, novena, décima, etc. Y con ello, pues digamos que haría pendiente para la siguiente clase terminar de revisar los números ordinales in English y trabajar a partir del millón. Por ahora, según estos resultados, ustedes aprendieron a hacer el proceso. Puede que no lo sepan, digamos, de memoria, pero ya, digamos, entienden el proceso de cómo decir los números desde el 0 hasta el 999.999. Es algo de lo que ya son capaces. El millón es 1 million. Y digamos que no va a ser tan complicado abordarlo si ustedes ya tienen claro este ejercicio que es el más difícil que acabamos de realizar, el más difícil en cuanto a los números. Practíquenlo, por favor, es importante que lo practiquen. De hecho, creo que va a dejar una actividad, pues va a ser importante asegurarme de que lo practiquen. Y bien, vamos a los números ordinales, que pues a las 5:30 tengo que dar clase del nivel 2. Ok,
Okay, so ordinal numbers, números ordinales. First, primero. Second, segundo. Third, tercero. Fourth, cuarto. Y aquí la importancia del sonido TH, que de nuevo hoy no vamos a enfocarnos ni en las siguientes clases, vamos a enfocarnos en el sonido porque es algo que ya es de un trabajo un poco más intenso, por decirlo así. Pero el sonido TH es como una F, llega a ser similar a una F, como fifth. No es una F como tal, pero bueno, luego entraremos en eso. Por ahora solo tengan en cuenta que pueden hacer una F por el momento. Entonces, pero al final, ¿no? Cuando va al final de la palabra, por lo menos en third, no van a hacer una F, no van a decir third. Eso ya sería raro. Aquí por ahora pueden decir una T. Entonces, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. Digamos que el único que cambia mucho en relación a los números cardinales es el 20. Bueno, el primero, el segundo y el tercero también. Pero el 20 es 20th. Es como se le agrega otra sílaba. 20th, 20th, 20th. Ya el 21º sería 21st. El siguiente 22nd, 23rd, 24th, 25th, and so on. Por ahora, importante que lo sepamos del 1 al 20. ¿Es claro hasta el momento? Yes. That is clear. For the rest of you, is it that clear? Para el resto de ustedes, ¿es claro? Yes. Okay. So, I'll be like, just like showing with the mouse the ordinal number, and I'll say the name. I'll say some of your names, and the only thing you will have to do is pronounce it. Entonces simplemente voy a pasar el clic, el mouse por el número, diré el nombre de la persona y la persona se encargará de decir la pronunciación. Entonces, Santiago, First. Juan Sebastián, ¿En cuál está el 8 que no veo la punta del mouse? ¿no se ve? Second. Ya, second. Cristian Camilo, ¿Los digo todos? no, el que estoy señalando. ¿Cuál? No lo veo. El 3, Ah, Cheer. Juan Camilo, el cuarto, Juan Camilo. Ya lo dije, ¿no? Fourth. Ok, no te había escuchado el micrófono. Dale. Mari, ¿Cuál no se ve? el quinto. ¿Qué? El quinto. Five. Five. Fifth, Pick. María, Pick. Fourth, Santiago, 7. Juan Sebastián, 8. muy bien. Juan Camilo, noveno. Juan Camilo, no se te escucha el micro. Perdón, ninth. Cristian Camilo, 10th. muy bien. María Alejandra, 11, 11, ok. Mari, 12. 12, ok. María Alejandra, Juan digo,
13º. And 13. Santiago. 14. Juan Camilo. 15. Cristian Camilo. 17. El 16º. 16. Juan Sebastián. 17. Sebastián. ¿Otra vez? El ¿Cuál? siguiente, sí. 18. Santiago. 19. Cristian Camilo. 20. 20th. 20th. Repeat it. 28. Ok, guys. Muy bien. Eso sería todo por hoy. Ya saben, the numbers, what the subject, the main subject for today. De todas maneras, a pesar de que nos tomamos una clase, que no es normal que un tema nos tome una clase, es un tema muy importante y básico y fundamental que lo sepamos, porque desde las bases es que construimos números cardinales y números ordinales. Es todo por hoy, chicos. Voy a dejarle una actividad luego de que les comparta la grabación de hoy. Y pues, thank you for attending and for your desire of improving and learning something different. Muchísimas